noches, buenos días. Ok, le pido por favor que ahora su Biblia en el Salmo 90, si es tan amable. Salmo 90, por favor. Amén. Vamos a orar antes de comenzar para que Dios hable a nuestros corazones. Amado Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por su palabra, Señor. Oramos, Padre, para que al abrirla, al exponerla, Señor, usted pueda darnos sabiduría, entendimiento. Su palabra dice que la exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Denos entendimiento, Señor. Necesitamos, Señor, su dirección, el consejo de su palabra, Señor. Ser sabios, Señor, por medio de ella. Ayúdenos, Señor. Oramos para que usted nos dé un oído atento a la voz de su palabra y podamos tomar decisiones de acuerdo a lo que escuchamos. Ponemos estas peticiones delante de usted en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Salmo 90, hermanos, vamos a leer el Salmo y a compartir algunas meditaciones acerca de lo que la palabra de Dios dice. Salmo 90 dice, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos, sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El Salmo 90, hermano, forma parte del libro cuarto del libro de los Salmos. Usted puede ver en la parte superior, algunas Biblias tienen el título libro cuarto. El libro cuarto comprende desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Los 150 salmos están divididos en 5 libros. Y el Salmo 90 es el primero del libro cuarto. Llama la atención, lo primero al ver el título del Salmo, es que es un salmo escrito por Moisés. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Este salmo fue un salmo y es particular, la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, otros por Asaf, por los hijos de Coré, Emán, Etán, etcétera, etcétera, pero este es el único salmo registrado en la Biblia que fue escrito por Moisés. Y hay algunos capítulos, ¿verdad?, de Deuteronomio, hacia el final de Deuteronomio, donde están también en forma de un canto o de poesía. Cuando Moisés, ¿verdad?, está profetizando acerca de las tribus de Israel y habla de bendiciones de Dios sobre cada tribu, también Moisés, el Espíritu Santo lo inspira a cantar o a declamar en forma de poesía, y esta es entonces una oración. Algo que llama la atención cuando leemos el Salmo, hermano, es que este Salmo habla acerca del tiempo. Si usted ve el versículo 2, habla de desde el siglo hasta el siglo. El versículo 4 habla de años, del día, de ayer, ¿no? Habla de la noche. El versículo 5 habla de la mañana. El versículo 6, la mañana, la tarde. El versículo 9 habla de días, años. El versículo 10, días, años, años. Es decir,
el tiempo es una idea que recorre todo el Salmo. Y hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos que tiene que ver con el tiempo en este Salmo. Y es la idea principal de todo el Salmo, y usted puede leer, no leí todos, pero a lo largo de todo el Salmo habla de día, de noche, de tiempo, mañana, etcétera, etcétera, de años, de ayer, de mañana, etcétera. La idea central del Salmo es el tiempo y cómo un cristiano debe afrontar el tiempo y cómo Dios hace que nosotros aprendamos a tomar en cuenta el tiempo de manera sabia. De eso se trata este Salmo. Mira lo que dice el versículo 1. Dice la Biblia: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Estos versículos, ¿verdad?, afirman la eternidad de Dios y que Dios es el creador. Dice: de generación en generación, desde siempre, Dios ha sido refugio. Él es nuestro refugio, nuestro protector, y Moisés podía dar fe de la protección, la ayuda, el amor de Dios, ¿verdad?, como Dios obró de manera maravillosa al sacar por medio de milagros portentosos, hermano, milagros que nunca después se vieron, por medio de las plagas, como Dios demostró su poder, sacó al pueblo de Egipto, dice que los guió como ovejas en el desierto, verían la columna, ¿verdad?, de fuego en la noche y la columna de la nube en el día. Tenemos un sistema de aire acondicionado allí, hermano, una cuestión impresionante, porque en el desierto, ¿verdad?, los protegía el desierto tiene la particularidad de ser muy frío en la noche y muy caliente en el día, y Dios, ¿verdad?, los protegía, y dice: Señor, tú nos has sido refugio siempre. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, está hablando de Dios como el creador, dice: desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Está diciendo aquí Moisés: Dios es eterno. El Señor es eterno. Ahora, algo que debemos aprender, en primer lugar, que Dios es eterno, siempre ha existido, pero el hombre no lo es. El hombre no es eterno. Y es lo primero que debemos aprender, que Dios quiere por medio de su palabra, y Dios usó a Moisés en este salmo para hacernos entender que el hombre no es eterno, que tiene una existencia finita, que tiene un tiempo contado, y es lo que Dios desea que nosotros entendamos. Miren, no somos eternos, tenemos un tiempo que Dios ha determinado aquí en la tierra para vivir, y claro, cuando digo que no somos eternos es que nuestra existencia en la tierra es limitada. Si somos salvos, entendemos, hermanos, que vamos a vivir por la eternidad, pero para vivir por la eternidad también tenemos que entender que el tiempo aquí es un tiempo finito y que debemos aprovecharlo de la mejor manera. Mira lo que dice el versículo 3, dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Algo que Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos para medir el tiempo y para aprovechar el tiempo adecuadamente, es que el hombre, es que uno sea quebrantado. ¿A qué se refiere ese quebrantamiento, hermano Ángel, que la Biblia aquí afirma en el versículo 3? Esa palabra quebrantamiento aparece en dos pasajes de la Biblia, en dos pasajes más, solo en tres pasajes, en el Salmo, en otro Salmo y en el libro de Isaías. Y quiero que veamos, hermano, ese quebrantamiento, ¿a qué se refiere? Vaya conmigo al Salmo 34, 18, por favor. En el mismo libro de Salmos, Salmo 34, versículo 18. Mira lo que dice la Biblia: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Algo que Dios hace en nuestro corazón y que Dios desea es que nosotros seamos quebrantados de corazón. Ahora, más que referirse a un juicio, aunque Dios trae juicio por el pecado, y vamos a ver eso también es algo de lo cual habla el Salmo, Dios quiere que nosotros seamos quebrantados de corazón, porque Dios quiere estar cercano a nosotros. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es decir, Dios desea que cada creyente, cada cristiano
sea una persona humilde, y porque va a poder experimentar y ver la salvación de Dios y la cercanía y la dirección de Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías, Isaías capítulo 57, por favor, Isaías 57, donde hay otro pasaje paralelo donde se usa exactamente la misma palabra. Isaías 57, por favor. Mira lo que dice el versículo 15, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice la Biblia, hermano, que Dios habita en la altura y la santidad. Está hablando de la eternidad de Dios y habla de el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dios habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué Dios, y volviendo al Salmo, vuelve al hombre hasta ser quebrantado? Porque Dios quiere mostrarle, quiere vivir, quiere habitar con el humilde, quiere bendecir a la persona, y el orgulloso, dice la Biblia, que Dios lo resiste. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿por qué Dios vuelve al hombre hasta ser quebrantado? No para hacerle mal, sino todo lo contrario, porque Dios quiere mostrar su gracia y su bendición a aquel que es quebrantado. Y Dios dice, convertíos hijos de los hombres. Yo recuerdo, hermano, cuando nosotros en el 2013 viajamos a México y estuvimos en una ciudad que se llama San Luis Potosí, pero de San Luis estuvimos viajando en varios lugares en México. Y para nosotros fue bien complicado las direcciones allá, hermano. Yo recuerdo la primera vez, mire, ¿dónde queda tal sitio? Mire, y alguien nos dijo, mire, usted cuando consiga el camellón, luego, gira a la derecha y camellón, luego, de verdad que no entendíamos nada, era bien difícil. Allá, verdad, como que no teníamos muy buena cobertura. Me acuerdo, del internet, era difícil entender y preguntar direcciones allá, la gente no guiaba mucho y no teníamos un mapa, de verdad que ahí, bueno, de verdad que Dios tuvo misericordia. Pero recuerdo una oportunidad que estábamos viajando en una autopista, era como un puente, un par de carriles de ida había, verdad, un espacio y otro puente, un par de carriles de un lado, y me acuerdo que fallamos en una entrada y tuvimos que recorrer, hermano, cerca de como de 40 o 50 kilómetros, no sé si tú te acuerdas, mi esposa, para poder devolvernos y tomar la vía correcta porque fallamos en la vía. La conversión, hermano, tiene la idea de que usted va en una dirección equivocada y tiene que girar para volver a Dios. La Biblia dice, habla de arrepentidos y convertidos, habla de arrepentimiento y convertirse es volver a Dios. Y el salmista, ¿verdad? Moisés está diciendo, vuelves el hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. ¿Por qué debemos convertirnos y buscar a Dios y seguir a Dios de cerca? Dejar de andar por nuestro propio camino, tomar nuestras propias decisiones, lejos de Dios o a espaldas de Dios, dejando a Dios atrás. Porque yo debo dirigirme a Dios, buscar sabiduría, entendimiento, buscar dirección en su palabra para mi vida, para mi familia, para mi hogar, mi matrimonio. ¿Por qué necesito a Dios? Dice, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es decir, nuestro tiempo es limitado. El tiempo de Dios es eterno, pero nuestro tiempo en la tierra es un tiempo limitado. Por eso Dios nos quebranta, Dios quiere humillarnos y que seamos humildes, Él quiere bendecir nuestra vida y Dios dice, conviértete, sígueme, ven a mí, busca mi palabra, busca mi dirección, busca mi consejo porque tu tiempo es limitado. Es lo que está diciendo Dios. Dios es eterno, pero nuestro tiempo es limitado. Dice el versículo 5, los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueños. Y empieza a hacer algunas comparaciones con la vida del creyente, con la vida de la gente, con la vida del ser humano. Dice, los arrebatas como con torrente de agua. Es como, ¿verdad? Un río impetuoso que va pasando y alguien se mete y el río se lo lleva, hermano, de inmediato.
Ah, dice, son como sueños. Mire, ¿cuánto a veces uno dice, bueno, soñé mucho anoche? Bueno, uno puede, uno tiene varios periodos de sueño durante la noche, pero realmente un sueño puede durar tal vez unos 10 minutos hasta una hora, no más de eso dura un sueño. Aunque puede tener varios periodos de sueño, pero el sueño usted se despierta y se acabó el sueño. Eh, o sea, es algo corto, dice, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés está diciendo, así es la vida del hombre, es como un sueño, es como el agua, ¿verdad?, que pasa y arrasa. Yo recuerdo eh, en Venezuela, visité en una oportunidad unos hermanos a una iglesia y hacía un tiempo atrás había habido una crecida muy grande, había llovido en una parte de Venezuela que se llama La Guaira. Y me acuerdo que estaba conversando con un hermano y él me contaba lo que había pasado y eso había ocurrido hacía como un año y medio. Me acuerdo que nosotros fuimos con unos jóvenes de la iglesia, como un tiempo de evangelismo en una iglesia que estaba comenzando, estuvimos ganando almas allí en un buen lugar. Y ese hermano nos llevó a un sitio donde era impresionante, hermano, porque usted caminaba por la calle y usted veía los techos de las casas al ras del camino, porque la tierra había cubierto completamente casas. Recuerdo haber visto una foto de un edificio de 3 pisos y al lado una roca que era del tamaño del edificio. Eso vino el agua de la montaña y arrasó y acabó con gente. Me acuerdo, una casa totalmente llena, rellena de piedra y de tierra, y decía, no, mira, ahí adentro hay alguien, se murió y se quedó ahí. Había habido una catástrofe. Y recuerdo que él contaba que ellos estaban en una parte donde empezó a llover, como en la montaña, estaban esperando que viniera un helicóptero a buscarlos, a rescatarlos, porque no estaba inundado los caminos alrededor de la casa. Él estaba como en una montaña y tenían un familiar y decía, no, mire, yo quiero ir al baño, tengo ganas de orinar. Dijo, pero orínate aquí, estaba lloviendo, yo estaba mojado. No, 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 yo voy al baño. Entró al baño, hermano, y pasó el agua y se la llevó. Y la señora falleció. Él me contaba, bueno, lo impresionante del asunto. Y el agua pasó y se la llevó. Y es como dice aquí, los arrebatas como con torrente de agua. La vida de esa persona acabó en ese momento. Lo que está diciendo Moisés a través de estas ilustraciones o estas figuras, ¿verdad? Que la vida del hombre es, dice, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, hermano, ¿verdad? Hoy estamos jóvenes, floreciendo y creciendo. El día de mañana cortados, secos, ¿verdad? Bien viejitos ahí. Y así es la vida. Y dice, bueno, en comparación con Dios, nuestra vida es así de corta. Es lo que está diciendo la Biblia. Versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Habla del furor y la ira de Dios, hermano. La verdad es que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera eternamente. Pero la muerte y lo corto de nuestra vida es consecuencia del propio pecado, ¿verdad? Como dice la Biblia, que por el pecado un hombre entró a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es lo que dice Romanos capítulo 5, hablando de Adán y cómo por el pecado de Adán entró la muerte y la muerte pasó a todos nosotros. Nosotros morimos, hermanos, porque recibimos una herencia pecaminosa, y el furor y la ira de Dios, ¿verdad?, es consecuencia de nuestros pecados. Dice el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Nuestras maldades, nuestros yerros, nuestra iniquidad está delante de Dios. Y por eso debemos ser sabios para ser humildes, para arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios y buscar de parte de Dios sabiduría y dirección para nuestra vida. Mira, el versículo 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Una persona que vive 80 años ahora, bueno, una persona, wow, 80 años. Mire, es impresionante, hermano, ver cómo
¿cuánto vivía la gente en el tiempo del Génesis? Vaya un momento allí conmigo a Génesis capítulo 5, por favor. Génesis 5. Bueno, aprovecho de saludar, probablemente mi papá y mi mamá y mis hermanos están ahí conectados a la transmisión. Quiero saludar a mis padres y a mis hermanos, ¿verdad? Qué bendición que aunque estamos lejos, estamos ahí conectados por la tecnología. Amén. Entonces, mira lo que dice, hermano. Génesis capítulo 5. En Génesis 5 está hablando de las generaciones de Set, ¿verdad? De los descendientes allí de Adán. Y dice el versículo 5, fueron todos los años que vivió Adán, 930 años vivió Adán. Dice la Biblia, los días de Set, versículo 8, Génesis 5, 8, Set vivió 912 años, hermano. Enós, versículo 11, dice la Biblia que vivió 905 años. Versículo 14 dice, Cainán vivió 910 años, hermano. Versículo 17 dice que todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Los días de Jared, versículo 20, fueron 962 años. El versículo 27, ¿verdad? Matusalén, que es una pregunta clásica ahí de los concursos, vivió 969 años. Es la persona que más tiempo vivió según lo que registra la Biblia. Lamec vivió 777 años. Todas estas personas fueron personas que vivieron antes del diluvio. Ahora, el capítulo 11 de Génesis nos habla de las generaciones después del diluvio. Mire lo que dice la Biblia. En Génesis 11 dice que Sem, ahí sacando la cuenta, vivió 600 años. Arfaxad en el versículo 13 vivió 438 años. Fíjese que es prácticamente la mitad de lo que vivió la generación antes del diluvio. Sala, dice la Biblia, sacando la cuenta, vivió 433 años. Eber vivió 464 años. Ya se reduce mucho más. Pelec vivió 239, al igual que Reu. Serug vivió 230, Nacor vivió 148 años. La Biblia dice que Abraham vivió 175, pero ya en el tiempo de Moisés, había pasado algunas pocas generaciones, ya Moisés vivió 120 años y Abraham vivió 175, ya le mencioné. Y dice, mire, ya el tiempo de la edad ya son 70, 80 años. Estaba, leyendo por qué razón después del diluvio, aparentemente, usted sabe, la Biblia dice, ¿verdad? Por causa del pecado, toda la naturaleza fue afectada por el mismo pecado del hombre y las condiciones, ¿verdad? Climáticas, mutaciones, radiaciones, pueden haber provocado que el tiempo de la vida se haya cortado. Ya en el tiempo de Moisés sea 70, 80 años, que es el tiempo más o menos que vive la gente. Las personas de mayor edad, ¿verdad? Uno que otro viejito por allí viven 120, tal vez 115 años. Recuerdo que en una oportunidad en Iquique le di anestesia a una señora que tenía como 104, ha sido mi récord, 104 años. Pero la decía, no, yo no sé de verdad cuál era la edad de mi abuela, porque antes reunían a todos los muchachos y los llevaban y los presentaban a todos. Entonces todos tenían como supuestamente la misma edad. No sé, yo calculaba que esa señora, ¿verdad? Era casi la momia, como 112 años tendría, no sé. No sabemos cuánto realmente tiene la abuela, me dijo una señora. Pero estaba bien viejita así, yo dándole anestesia con todo el miedo, ¿verdad? Que no se vaya a morir esa viejita ahí. Entonces, pero es la excepción. Y la Biblia dice que este tiempo pronto pasa y volamos. Ahora mira las preguntas que hace Moisés, volviendo al Salmo 90, versículo 11. Salmo 90, 11. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Habla de conocimiento y temor. Moisés dice, Señor, ayúdenos a conocer y a tener temor de Dios, porque recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Y ciertamente cuando pecamos hay consecuencias por nuestros pecados y por eso, y la palabra ira y furor se repite, la palabra furor aparece en el versículo 7, igual que la palabra ira. El versículo 9 le habla de la ira de Dios, el versículo 11 habla de la ira de Dios, es decir, hay un castigo por el pecado, hay un castigo por quebrantar la palabra de Dios, hay un castigo por desobedecer lo que la Biblia dice. Y Moisés está diciendo, hey, sé sabio, conviértete, busca a Dios, ten un corazón quebrantado, sigue los mandamientos de Dios, porque de esa manera vas a poder aprovechar el tiempo, los 70 u 80 años que Dios te da aquí en la tierra. Es lo que está diciendo aquí, es una exhortación a la sabiduría, al temor de Dios. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Mire, la ira de Dios es fuerte. Si yo peco en contra de Dios, mis pecados tienen consecuencias. Dios no tendrá por inocente al malvado, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. Hay un castigo por el pecado. Y aún siendo creyente y siendo salvo, y si somos salvos, siempre salvos, sabemos que nuestra salvación no depende no depende de nuestras obras, pero aún un creyente que actúa sin sabiduría va a conocer el castigo de Dios y nuestros pecados tienen una consecuencia. Dios nos perdona, Dios nos ama, pero nuestros pecados tienen consecuencias y consecuencias eternas. Es lo que está diciendo Moisés, está diciendo, hey, despierta, hay un tiempo corto, ten temor de Dios. Y el versículo clave del Salmo 90 es el versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Cuenta tus días. ¿Cuánto tiempo tengo yo para obedecer a Dios, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios? Mi tiempo es corto. Si yo decido seguir mi propio camino, dar la espalda a Dios, tomar mis propias decisiones, va a haber consecuencias, va a haber castigo, vamos a conocer el furor y la ira de Dios. Y por eso Él dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según la cual debe ser temido? Entonces yo debo tener temor de Dios, porque el temor de Dios, recuerda, es el principio de la sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios es eterno, nosotros, el tiempo aquí en la tierra no es eterno. Entonces, si yo soy sabio y tomo decisiones sabias, de alguna manera el tono del Salmo cambia en los versículos siguientes. Dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. Señor, el Señor dice, conviértete, pero el salmista, Moisés dice, ahora Señor, yo me convertí, ahora vuélvete, trae bendición. Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Vuelve a hablar del tiempo. En la mañana, Señor, bendícenos, perdona nuestros pecados, danos misericordia, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Si yo soy sabio y sé aprovechar las oportunidades, tomo decisiones sabias basadas en la palabra de Dios, va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber canto, va a haber bendición. Dice el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y en los años en que vimos el mal. Si yo sigo mi propio camino, va a haber mal, va a haber consecuencias. Pero si yo me convierto a Dios, si yo busco, soy humilde y me quebranto, entonces va a haber alegría, va a haber bendición. Dice el versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Vamos a poder ver, hermano, a Dios obrar en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino también en nuestros hijos. Porque la verdad, hermano, las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, no solamente nos afectan para bien o para mal a nosotros, sino a nuestra descendencia. Si yo soy un hombre sabio, si yo tomo decisiones correctas, bueno, mis hijos van a tomar sus propias decisiones, pero definitivamente si yo tomo buenas decisiones, va a afectar para bien a nuestros hijos, por lo menos van a tener un ejemplo y no podrán decir, bueno, mi papá y mi mamá nunca fueron un buen ejemplo, sino que yo digo, bueno, voy a tomar decisiones de acuerdo a lo que la Biblia dice y voy a dejar un ejemplo. Cada uno toma su propia decisión, pero Dios nos pide que nosotros podamos ser de bendición, ¿verdad? No solamente para nosotros, pero también porque nuestras decisiones afectan a nuestra descendencia.
Y al final, ¿verdad? Moisés dice, hace una oración y dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La luz de Jehová. ¿Por qué Moisés pide la luz de Jehová? ¿Qué significa eso? La luz de Jehová, hermano, tiene que ver en primer lugar con el favor de Dios, el favor divino. Mira lo que dice Números 6:25. Es la oración sacerdotal, usted la conoce, Números capítulo 6, versículo, bueno, del 23 hasta el Números capítulo 6. Números capítulo 6. Versículo 23 dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Moisés, ¿verdad? Estaba pidiendo, Señor, sea la luz de Jehová sobre nuestro Dios sobre nosotros. Habla del favor de Dios. Es como el sol, hermano, que alumbra. Uy, hoy salió el sol, hermano. Qué bendición. Gloria a Dios. Porque salió el sol. El día de ayer estuvo bien frío, bien helado, pero hoy salió el sol y el sol es sinónimo, hermano, como de vida, de luz. El sol brilla, ¿verdad? Hace que crezcan las plantas y el sol da calor y da energía. Y dice, Señor, que yo tenga tu favor. Era lo que la oración decía. Andarán, oh Jehová, la luz de tu rostro. Habla de la luz del rostro de Dios, de tener el favor, la bendición de Dios. Y es lo que Moisés está orando, Señor, tu luz sea sobre nosotros, Señor. Dice, la luz de Jehová también habla de la presencia y la guía de Dios. Miren lo que dice el Salmo 27, ahí mismo en el libro de Salmos, por favor. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27, 1. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. Habla de la presencia de Dios en nuestra vida, del favor de Dios para nosotros. El Salmo 43, versículo 3, Salmo 43, versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 43, 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. La luz de Jehová, sea la luz de Jehová sobre nosotros, la petición de Moisés, Señor, dirige mis pasos, dame dirección, dame que tu presencia me guíe, Señor, ayúdame guía mis decisiones. Y de esa manera mis decisiones van a poder traer honra y gloria a Dios, van a ser decisiones sabias durante el tiempo que yo viva aquí en la tierra, porque de eso se trata este salmo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La luz de Jehová, hermano, tiene que ver, y fíjese, el Moisés, ¿verdad? Dice, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Verdad? Habla de que Él bendiga lo que hacemos y que entendamos, hermano, que lo que hacemos tiene un valor eterno. En el libro de Apocalipsis hay un versículo, en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice que sus obras siguen con ellos. Está hablando de la gente que hizo cosas para Dios en la tierra y sus obras, hay cosas que tienen un valor eterno, que permanecen siempre. Y miren, es lo que dice, vaya conmigo un momento a 1 de Corintios capítulo 3. Mire, Dios va a probar nuestras obras. Dios va a someter a prueba las cosas que hemos hecho. 1 de Corintios capítulo 3. ¿Usted recuerda ese pasaje? Dice, versículo 11, 1 de Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo debe ser el fundamento. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Mi esposa. Amén.
esposa está haciendo el devocional en el libro de Éxodo. Está bien, qué bueno. Mire lo que dice la Biblia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La Biblia dice aquí, hermano, un día nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y todo lo que nosotros hicimos aquí en la tierra no solamente se refiere a la obra de Dios, bueno, lo que yo hago en la iglesia, sino lo que yo hice con mi familia, lo que hice en mi trabajo, cómo manejé el dinero, cómo aproveché el tiempo, todo lo que yo hice, eso va a ser sometido a prueba. Cristo es el fundamento. Si no tienes a Cristo como tu fundamento, mire, eso se va a quemar completamente. Pero si siendo creyente nosotros podemos tener madera, heno, hojarasca, eso se va a quemar, que es una obra la obra que es madera, heno y hojarasca es aquella obra en la cual nosotros desobedecimos la palabra de Dios, dimos la espalda a Dios, no fuimos sabios y seguimos nuestro propio camino y no obramos de acuerdo a los principios de Dios y la palabra de Dios, eso se va a quemar. Pero lo que es oro, plata y piedras preciosas, usted y yo sabemos que el fuego más bien purifica o hace que brille más el oro, hace que brille más la plata, ¿verdad? Purifica las cosas preciosas. Dice el versículo 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Moisés está diciendo, Señor, permita que nuestra obra permanezca. ¿Cómo va a permanecer la obra? Confirma la obra de nuestras manos, está pidiendo. Sí, confirma la obra de nuestras manos, Señor. Está diciendo, Señor, que la obra que hacemos sea el producto, Señor, de contar con sabiduría nuestros días, sabiendo que usted es eterno, pero que yo tengo un tiempo limitado aquí en la tierra para aprovechar el tiempo que usted me ha dado. ¿Cómo voy a vivir? ¿Voy a vivir a espaldas de Dios o dando gloria a Dios? ¿Voy a obedecer la palabra de Dios o voy a menospreciar los principios de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a aprovechar mi tiempo, el dinero, las oportunidades? ¿Cómo voy a vivir, interactuar con mi familia, mi esposa, mis hijos? ¿De qué manera debo actuar? De acuerdo a la sabiduría de Dios, sabiendo que mi tiempo aquí es pasajero. Es como el agua, es como un sueño, es como la hierba, sale y se seca. Si yo considero, no, Señor, mi tiempo aquí es limitado, ayúdeme, Señor, a aprovechar. Uno dice, no, 70, 80 años. El tiempo pasa bien rápido, hermano. Uno ni se da cuenta. A veces uno estamos ahí con Ana, Susan y Marcos, chiquiticos, ya, mire, se fueron. Mi esposa a veces me dice, nos estamos poniendo viejitos. Y yo me resisto, pero sí, la verdad es que sí. Creo que me voy a pintar el pelo y las canas. No, de verdad, hermano, o sea, el tiempo pasa, pero ¿de qué maneras vamos a aprovechar el tiempo? Para seguir nuestra propia carne, nuestros propios deseos egoístas. Dios dice, conviértete, búscame porque tu tiempo es corto. Este es el mensaje, un tremendo mensaje, hermano, de Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, un hombre que conoció a Dios cara a cara, que recibió la palabra de Dios, y es como si uno se sentara a los pies de Moisés y decir, Moisés, enséñame qué aprendiste tú. Mire, lo que yo aprendí es que el tiempo es corto, hay que aprovecharlo bien. Es una lección, ¿verdad?, de Moisés como un maestro en este interesante y este tremendo salmo. Y, bueno, todas las palabras de Dios es de bendición, pero es algo que podemos aprovechar para nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, ayúdenos, Señor, a ser sabios, a entender el mensaje, Señor. Nuestro tiempo es limitado, Señor. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Ayúdenos, Señor, a aprovechar cada día orando, buscando su palabra, leyendo lo que su palabra dice, no siendo necios, Señor, no siendo reacios, no siendo desobedientes, no siendo tardos, duros de corazón, pero, Señor, más bien teniendo un corazón humilde, Señor, quebrantado, un corazón, Señor,
humillado delante de usted. Usted nos dice, conviértete, ven, búscame, porque tu tiempo es corto. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido necios, tercos, hemos tomado decisiones, Señor, insensatas, pero ayúdanos, Señor, a considerar nuestro tiempo. Un día vamos a estar delante de usted y vamos a rendir cuenta por todo lo que usted nos ha dado, Señor. Ayúdenos, Señor, confirma la obra de nuestras manos, que las cosas que hacemos, Señor, todo lo que hacemos, Señor, oh Padre, pueda traer honra y gloria a usted y pueda ser una consecuencia de tomar decisiones sabias, de obedecer, de seguirle, de tener un corazón humilde que le obedece sabiendo que nuestro tiempo es corto. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Enséñanos de tal manera, Señor, a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.